y vamos a comenzar nuestro tema, que es accidentes de tránsito. ¿Estamos? Muy bien. No sin antes preguntar si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en la anterior clase de ginecología forense y ginecotacología forense y de aborto legal. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, no existiendo pregunta alguna, continuamos con el avance de la materia. Accidentes de tránsito. ¿Qué son los accidentes? Tomando en cuenta nuestro marco legal referente a los accidentes de tránsito, debemos indicar que nuestra Constitución Política del Estado, a través del artículo 251, establece que es la misión de defensa de la sociedad y de la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes, el Estado, a través de sus organismos creados para tal efecto. En este caso, la Policía Nacional, a través de la Unidad Operativa de Tránsito, la Unidad de Accidentología y la Dirección de Propiedad Vehicular, DIPROVE. La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece en su artículo 7, inciso H, la de prevenir los accidentes de tránsito que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas. De la misma forma, el artículo 44 de la Ley Operativa de Tránsito indica que son las encargadas de regular, controlar y resolver los problemas de circulación de vehículos y peatones, prevenir e investigar los accidentes de tránsito. Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Social da potestad a la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional, tomando en cuenta el artículo 1 para una vida segura, la regulación y control de la circulación de tránsito. El artículo 3, con la prioridad nacional, que es función del Estado, resguardecer la integridad de las personas. A través del artículo 5, resguardar a la ciudadanía a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que regula la conducción de las personas, ya sea en el área urbana o en el área rural. De la misma forma, el artículo 69 establece las prohibiciones de publicidad u obstaculización de señales de tránsito en los espacios publicitarios. Dentro de nuestro marco legal de accidentes de tránsito, también es bueno y menester indicar que el Código Penal, a través del artículo 210 y 261, establece que el delito de conducción peligrosa de vehículos, estableciendo una sanción a aquel conductor que por negligencia o imprudencia o inobservancia ocasionare la muerte de una persona. Asimismo, el artículo 261 habla sobre los homicidios y accidentes graves o gravísimos en accidentes de tránsito que serán sancionados y penados por ley. El Código de Procedimiento Penal establece que es un delito a instancia de parte de los accidentes de tránsito y en caso de muerte es un delito de acción pública. El Código Nacional de Tránsito indica las siguientes figuras legales. El artículo 152, ¿qué es accidente? Lo define que son sucesos de los cuales resultan daños a las personas o cosas. El artículo 153 indica que son accidentes dolosos cuando ha sido querido o premeditado dicho accidente. El artículo 154 establece que son accidentes dolosos cuando se produce por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o resoluciones correspondientes. Y el artículo 155 habla sobre los accidentes fortuitos, aquellos que por circunstancias casuales,
ajenas a la voluntad de la gente, se ocasiona. Vemos, como ya estábamos indicando, estos conceptos establecidos en el Código de Tránsito, en la que ya hemos visto que es accidente de tránsito, que es accidente doloso, que es accidente culposo, que es un accidente fortuito y obviamente causas de un accidente y la prevención para evitar nuevos accidentes a futuro. Entonces, accidente, cualquier suceso eventual que altere el orden regular de las cosas o cualquier alteración o indisposición que priva del movimiento, del sentido o de ambas cosas. Estas dos acepciones reflejan lo contrario de lo normal. En cambio, cuando hablamos de accidente de tránsito, hecho involuntario o acontecimiento anormal, imprevisto, como resultado del cual un vehículo queda de una manera anormal dentro o fuera de la vía o produzca daños a las cosas y lesiones a las personas. Accidente doloso, es decir, que quiere cometerlo, existe la intención del elemento humano de producir el accidente. En cambio, el accidente culposo, que no quiere cometerlo, donde existe inobservancia. Ejemplo, cruza con luz roja. Negligencia, hace un giro en U. Omisión, no toma en cuenta la velocidad máxima permitida. A una norma no existe la voluntad de cometer, pero el hecho fue cometido. Tomando en cuenta como accidente fortuito, no interviene la mano del hombre, se debe a fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales pueden ser granizada, nieve de la pista, congelamiento de la pista, ripiada, río, entre otras cosas. Causas de un accidente de tránsito. Las causas de un accidente es cualquier condición, acción u omisión, sin los cuales el hecho no hubiera ocurrido. Y la prevención, anticiparse para evitar un riesgo latente al momento de conducir. ¿Cuáles son los elementos de tránsito para que exista un accidente? Los elementos de accidentes de tránsito en la actualidad son 4. El elemento humano, el elemento vehículo, el elemento vía y el elemento medio ambiente que recientemente se ha incorporado. El elemento humano y su importancia. La conducción constituye una de las actividades humanas que requieren del sujeto un elevado potencial de energía y la incorporación efectiva de todos sus sentidos, debido al incremento de la complejidad de dispositivos y circunstancias que rodean al vehículo, la conducción y la vía. Es importante estudiar al elemento humano, ya sea como peón, peatón, conductor, auxiliar, usuario, propietario, encargado de mantenimiento, entre paréntesis mecánico, administrador, entre paréntesis encargado de las flotas, etc. Porque llegado al momento, no solamente es víctima del problema de tránsito, sino también es su protagonista, es decir, una de las causas. Y veamos esa situación. Peatón, aquella persona que camina sin observar y cruza la calle. No toda persona que es atropellada tiene la culpa el conductor. Hay personas que corren o que pasan sin fijarse y son objeto de un accidente. 2. Conductor. Este conductor, por un lado, tiene que estar manejando un vehículo que le avala su licencia de conducir. El hecho de que tengas una licencia de conducir categoría A no significa que estás capacitado para conducir un camión o una flota. Y la auxiliar.
Es aquella persona que ayuda, coadyuva al chofer para el mejor manejo de su vehículo. Entonces tenemos los conductores de relevo, los conductores los auxiliares que ayudan a verificar el estado del vehículo, muy importante. El usuario, la persona que usa ese vehículo. Está yendo el micro y va corriendo un usuario, un pasajero, y se agarra para subir, pero está mojado y resbala, se cae. ¿Quién es el culpable? ¿El chofer o el usuario o pasajero? El propietario. Varias personas compran taxi para poder alquilar a otra persona. Una vez que alquilan a la otra persona, ¿sí?, a su chofer, muchas veces no realiza los mantenimientos necesarios. No cambia frenos, zapatas, no cambia la dirección, no compra líquido hidráulico, las llantas están gastadas. Por lo tanto, también puede ser objeto de ese vehículo a consecuencia de la dejadez del propietario ocasionar un accidente de tránsito. El mecánico o encargado de mantenimiento también puede ser objeto de esto. ¿Qué pasa si tu mecánico se olvidó poner el tornillo que regula el líquido hidráulico del freno? Y tú quieres frenar, pero el líquido se ha chorreado todo. Es complicado. El administrador. ¿Cuántas veces los encargados de las flotas, Copacabana, El Dorado, en vez de tomar conciencia que el chofer ha llegado y tiene que descansar para volver a salir, le obligan a que parta en ese momento? Esto pasa especialmente en las fiestas de Oruro, carnaval. Importante. ¿Cuáles son aquellas maniobras prohibidas que lastimosamente existen? Tenemos el giro en U, giros no permitidos, en contraflecha, invasión de carril, muy común en los surubís que van de Cochabamba al trópico, y también de los camiones que invaden, omisión de señales de tránsito, conducir sin licencia y conducir vehículos fuera de la cobertura de la licencia. Causas mediatas relativas al evento humano, aspectos físicos orgánicos, aspectos psíquicos y aspectos técnicos. Aspectos físicos orgánicos es cuál es la condición del chofer. Se ha descansado, ha comido, no está enfermo, por ahí tiene calambre, por ahí tiene gastritis, por ahí tiene diarrea, cuestiones que se toman en cuenta, ¿no? En aspectos psíquicos, por ahí se peleó con su chica, por ahí tiene problemas económicos, por ahí se murió alguien, por ahí tiene una emergencia que le hace pensar mal, le dijeron que su esposa está con otro y está manejando como loco. Importante este aspecto psíquico. Y aspectos técnicos. Y esto métanse en la cabeza. No es lo mismo conducir un vehículo con caja automática que un vehículo con caja manual. Peor todavía, no es lo mismo conducir un vehículo que tiene su caja mecánica muy distinta al vehículo B que tiene su caja manual distinta.
Hay vehículos que el retro lo tienen arriba, otros que lo tienen abajo, otros que lo tienen al costado, entonces no es lo mismo. Mucho depende los conocimientos que tiene la persona precisamente de ese vehículo. Hay vehículos que tienen dirección manual, otros tienen dirección hidráulica, que no es lo mismo. Otro aspecto técnico también son los complejos electrónicos que posee el vehículo. Ejemplo, los deportivos que actualmente están llegando a Bolivia, la caja de cambio es totalmente digital y lo tienen en el volante. Ya no hay una perilla, está en el volante. Hay autos que vienen en el volante con el sistema de control de la radio. Importante. Entonces, no es lo mismo. Hay vehículos que vienen incorporados con Bluetooth, GPS e incluso videos, televisión, reproductor de MP3 con video, que puede ocasionar la distracción del vehículo y obviamente la muerte del pasajero. El elemento vehículo y su importancia. Pregunta, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar? No existe pregunta. El vehículo es uno de los inventos más importantes para el ser humano, convirtiéndose en un artículo de necesidad, ya no de lujo, como antiguamente se pensaba, el cual facilita muchas de nuestras tareas de transporte de pasajeros y carga. Sus características son cada vez más modernas, con mayores capacidades de carga, potencia y velocidad, causando un desequilibrio en el desarrollo y modernización de la vía. El vehículo es un elemento fundamental de tránsito que genera la circulación en las vías públicas ante los requerimientos de la sociedad en general, que periódicamente es revisada por autoridades para ver su estado de funcionamiento y estado, pero a pesar de ello, sigue existiendo fallas mecánicas fatales. ¿Cuáles son las velocidades en las que se establece el código de tránsito para la circulación vehicular? En el radio urbano y en el radio rural. En el radio urbano a 10 kilómetros por hora en zonas escolares, hospitales y zonas de recreación como ser parques. A 20 kilómetros por hora en las calles de circulación intensa de vehículos y peatones. Ejemplo, la cancha, el mercado. Aquí 40 kilómetros por hora en las avenidas. Todos los conductores deberán reducir la velocidad en intersecciones de vías. Tiene prioridad el conductor del vehículo de la derecha, frente al conductor contrario en los cruces de intersección. Cuando hablamos de radio rural, o sea, en el campo, la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora en carreteras asfaltadas y 70 kilómetros por hora en los caminos y carreteras ripiadas o de tierra. Lastimosamente, estos rangos de velocidad no se cumplen, porque los suburbis más o menos van a 100 a 120 kilómetros por hora. Y obviamente, en lugar del sillar, van entre 80 a 90 kilómetros por hora. El elemento vía y su importancia. Entendemos por vía a la franja de terreno acondicionada para el tránsito de vehículos y peatones, ya sea en el radio urbano o en el radio rural. En la práctica podemos distinguir varias clasificaciones de las vías, tomando en cuenta su ubicación, capacidad, el material, el número de carriles, entre otros. Es importante este elemento
ya que el trazado, construcción, señalización y mantenimiento dependerá su influencia en los hechos de tránsito. La vía tiene la siguiente clasificación. Cuando la vía se ubica en áreas urbanas, estos se llaman autopistas, calles, pasajes y avenidas. Y cuando existe algún tipo de accidente, es la unidad operativa de tránsito la encargada de investigar estos hechos. En cambio, cuando son vías rurales, carreteras, rutas, caminos, sendas, y existe un accidente de tránsito, es la policía caminera la encargada de investigar este hecho de tránsito. ¿Tienen alguna pregunta? El medio ambiente y su importancia. El medio ambiente o las condiciones climatológicas hace algunos años fueron incorporadas en las diferentes legislaciones del mundo en materia de tránsito, como el cuarto elemento, ya que antes del año 2000 solo era considerado como un factor influyente en un hecho de tránsito. La importancia de este cuarto elemento radica en que, si bien no es una causa directa de un hecho de tránsito, pero se constituye en un factor que influye, determina y condiciona a los demás elementos del tránsito, ya sea en la visibilidad y en la visual. Las causas inmediatas relativas al elemento medio ambiente, conforme al Código de Tránsito, son aquellas condiciones climatológicas que reducen considerablemente la seguridad de la circulación de los demás elementos de tránsito. Y tenemos la nieve, la neblina, el fuerte viento, la llovizna, el granizo, el encandilamiento, el reflejo solar directo, el lodo, fango o agua en la vía. Cuando se ocasiona un accidente de tránsito, existe una cadena de acontecimientos. Un hecho de tránsito, por muy rápido que se produzca, sufre una evolución en el tiempo y en el espacio, donde una serie de circunstancias se van encontrando hasta producirse el resultado. El tiempo es medido en base a momentos donde las personas actúan de diferente manera. Y el espacio se establece puntos donde se fijan las acciones. Ejemplo, punto sorpresa, punto de no escape, punto de contacto, punto de mayor contacto y punto de descanso del vehículo o peatón. ¿Aquí tienen alguna pregunta antes de pasar? Señales de tránsito. Son símbolos, figuras y palabras que transmiten un mensaje abreviado e indubitable, o sea que no haya equivocación. Su objetivo es mejorar la circulación de vehículos y peatones. ¿Cómo se clasifican las señales de tránsito? Las señales de tránsito se clasifican en señales verticales, son placas sostenidas por uno o más pilares
que contienen símbolos destinados a regular el tránsito. Señales horizontales son dispositivos demarcados en la calzada o bordillo de las aceras. Señales luminosas son artefactos electromecánicos luminosos que emiten señales para controlar la circulación. Ejemplo, los semáforos. Señales manuales son señales visuales producidas por el movimiento de las manos del policía agente de parada, acompañado de la señal sonora del silbato o el brazo izquierdo sacado por el conductor para expresar el giro a la izquierda. Señales sonoras son aquellas producidas por un aparato sonoro de volumen alto que denota una situación de advertencia o precaución. Sirena, bocina, alarma, silbato. Señales de destino indican el nombre y el sentido de recorrido en las vías urbanas y rurales a lo largo de la calzada. Todo esto está establecido en el reglamento de la Ley 3984 en su artículo 1, que habla sobre el Código de Tránsito, que establece sanciones, ya sea al conductor, al peatón y al pasajero. ¿Cuáles son los marcos estadísticos que tenemos de los accidentes de tránsito en Cochabamba? Tenemos atropellos 192, colisión 1261, choque a objeto fijo 209, vuelco 144, embarrancamiento 10, encudetamiento, deslizamiento 56, caída de pasajero 19, choque a vehículo detenido 302, perdón. Total de casos en la gestión 2017 fue de 2.193 casos. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los accidentes de tránsito. Antes de ver esta clasificación, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No, doctor, continúe. Tomando en cuenta las clases de accidentes de tránsito con ustedes van a trabajar siendo abogados del conductor o de la víctima, tenemos que tomar en cuenta que son varias las clasificaciones que se suelen hacer en los accidentes de tránsito, según sea el fin para que se utilicen. Entre ellas podemos ver, por su situación, según la vía que se tenga lugar el hecho que determina jurisdicción y competencia policial, puede clasificarse en urbanos y rurales. Urbanos en la ciudad y rurales en el campo. No se olviden, los policías encargados de los accidentes urbanos es la unidad operativa de tránsito. Los policías encargados de los accidentes en área rural es la policía caminera. Por los resultados, y esto van a escuchar mucho en los noticieros, tenemos mortales, con heridos y con daños materiales. Pueden ser mortales con daños materiales, mortales con heridos, pues heridos con daños materiales, o puede ser los tres, mortales, heridos y con daños materiales. Por el número de vehículos en la que interviene o implicados en el accidente de tránsito. Puede ser simple, cuando el vehículo choca contra un árbol, por decir, o contra una piedra. Puede ser doble, cuando el vehículo choca con otro vehículo, ya sea en parado o en movimiento. O puede ser múltiple o en cadena,
cuando un vehículo choca al vehículo que está adelante y este choca más adelante. Por el modo que se produce. Y aquí está un concepto que tenemos que tomar en cuenta, que se llama choque. Cuando el vehículo impacta contra un elemento fijo en la vía, se llama choque. También se conoce como choque al impacto de una carga de un vehículo que cae o a objeto que ha sido colocado sobre la vía. O también se dice choque al impacto de un vehículo en movimiento con otro estacionado o detenido. Entonces, eso se llama choque. Choque impacta con algo que está fijo en la calzada. Choque cuando se cae algún elemento o objeto colocado sobre la vía. O choque cuando impacta sobre un vehículo estacionado o detenido. O sea, me han chocado, significa eso. Otra cosa es colisión. ¿Qué se llama por colisión? Se llama así por los impactos violentos entre dos o más vehículos en movimiento, pudiéndose dividir además en frontales de frente, central, cuando coinciden aproximadamente los ejes longitudinales del vehículo. Entonces, los dos prácticamente se dieron de frente a la misma distancia. Excéntricas, cuando los ejes longitudinales son paralelos y no coincidentes. Es decir, trataron de esquivarse y a un costado se dieron. Y angular, cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior de 90 grados, como vemos aquí. El vehículo está pasando y el otro viene saliendo de la calle y por esquivar le da a un costado. Por embestida o lateral, cuando el impacto es en el lateral de uno de los vehículos y puede ser perpendicular, como vemos en la figura, u oblicua, que no es de 90 grados. Y además, este perpendicular puede ser anterior, cuando le da en la parte del motor, central, cuando le da en la parte del chofer o pasajero, y posterior, cuando lo da en la carrocería. Vamos. Lo mismo, puede ser oblicuo anterior, cuando lo da de frente en el área del motor, central, cuando le da en el área del pasajero o chofer, y posterior, cuando le da en la cajuela. Colisión refleja. Son aquellos en que se producen dos o más colisiones sucesivamente entre sí. Entonces van corriendo y se da un golpe, dos golpes, tres golpes, mientras sigue, por decir, la velocidad o la carrerita. Entonces se dan golpes simultáneamente a lo largo de un trayecto. Y por alcance, cuando dos o más vehículos colisionan de tal modo que la parte frontal de uno impacta en la parte posterior del otro, que provoca un choque si este está parado. Ejemplo, están partiendo del semáforo y el que está adelante va despacio y el de atrás sale en forma violenta y ocasiona una colisión por alcance. Clases de accidente. Colisión por raspado. Se produce un roce entre los laterales de ambos vehículos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos cuando la parte de cada chofer se raspa. Entonces, la puerta del chofer del vehículo A raspa con la puerta del chofer del vehículo B. Eso se llama raspado, positivo. En cambio, cuando es negativo, cuando el vehículo A está yendo a una velocidad y el B entra violentamente y raspa una parte, no solo del vehículo que va lento, sino también del que se está adelantando. Esto es muy común, por si acaso, en los truficitos de Chapare, que adelantan y de repente aparece un auto y por querer esquivar, raspan el vehículo que va en el mismo sentido.
Salidas de las vías. Cuando el vehículo o parte del mismo sale de la calzada por causas ajenas a la voluntad del chofer. Puede ser con o sin vuelco, como vemos aquí. Vuelco. El vuelco puede ser de campana o de tonel. De campana, cuando el vehículo da vueltas longitudinales o de frente. Y de tonel, cuando el vehículo da vueltas transversalmente o lateral, fruto del desprendimiento del cardán, o sea, el palier que da vueltas a la tracción de atrás se desprende y cae. Y como cae, se incrusta en el suelo y levanta el vehículo y le da una vuelta completa. Deslizamiento. Se produce cuando un vehículo estacionado, debido a la fuerza de gravedad, sin fuerza motriz, se pone en movimiento rodando por la vía con gradiente, o sea, con altura. Se empieza a caer. Aunque lo frenes, aunque le pongas frenos de mano, por efectos de la gravedad y la pendiente, se empieza a caer. Encunetamiento. Se produce cuando un vehículo en movimiento, por algún factor humano o de la vía, sale de la plataforma de rodado, ingresando una o ambas ruedas a la cuneta. Y obviamente se inclina este vehículo. Embarrancamiento. Se produce cuando un vehículo en movimiento o por influencia de algún factor humano o de la vía, más la fuerza motriz, sale de la plataforma del rodado, siendo su punto de escándalo la profundidad de un precipicio. Caída. El choque se produce desde la posición erecta o de sentada o desde el decúbito. La importancia de las lesiones dependerá de las características del plano del piso. En cuanto a su textura y regularidad, las lesiones son de tipo variado. Defenestración. Choque del cuerpo contra el plano del piso desde una altura hasta 50 metros. Precipitación. Choque del cuerpo contra el plano del piso desde una altura mayor a 50 metros, lo que ocasiona la muerte de todos los integrantes del vehículo. Otros que pueden encuadrarse en los anteriores, pero tienen características especiales. Caída de usuarios en los vehículos, derrumbamientos, incrustamiento, colgamiento, aplastamiento, entre otras cosas. Cuando se cayó un árbol sobre un vehículo, es la unidad operativa de tránsito la encargada. Cuando se incrusta, cuando va frenando y se frena y por las características aerodinámicas del vehículo, levanta y se incrusta hacia adentro, como vemos ahí. Y colgamiento, cuando pierde el control y el vehículo queda colgado, ya sea por las ramas de un árbol o en este caso por las escaleras de una gradiente. Otro, tenemos las explosiones, cuando se explota un vehículo, cuando se hunde, muy común en el lago de Titicaca, en los incendios, cuando se empieza a quemar el vehículo, como pasó con la flota Chinobús, y sumersión, cuando está pasando un río y de repente no se da cuenta que es profundo en una determinada zona y se queda incrustado dentro del río o arroyo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna preguntita, chicos, muchachos?
Bueno, ahora veremos a el elemento humano como víctima, ya sea como una lesión o por una causa de muerte. Atropello. Es cuando un vehículo en movimiento toma contacto con un peatón y la desproporción se manifiesta en el impacto y la distancia entre el punto de contacto y el punto de deceso, como vemos en la figura correspondiente. Caída de pasajero. Pérdida de equilibrio o estabilidad del peatón, tomando contacto con el suelo después de haber abandonado la posición vertical del vehículo. Por lo general, fractura basilar o fractura incomminuta con traumatismo encefalocraneano con hemorragia interna. Accidentes de moto. Con o sin casco y con fracturas, que ya las hemos explicado en el viscerocráneo y obviamente también en las lesiones en la región maxilar y mandibular. Casco y motocicletas. El casco es la mejor protección para las motocicletas y conductores de bicicleta. Los golpes en la cabeza son la primera causa de muerte en los accidentes de moto. El uso del casco reduce en un 30% las posibilidades de lesiones mortales en accidentes de motos y bicicletas. ¿Cuáles son las lesiones en accidentes de motos en porcentajes? Un 67.20 en la región de la cabeza. En la región vertical o de cuello, cervical o cuello, tenemos un 3.9. En la región del pecho o tórax, un 5.9. En la región de la espalda o la columna, un 5%. En la región de los brazos, un 17.7%. En la región de las caderas, un 2.8%. Y en la región de las piernas, un 3.2%. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los accidentes en moto. Arrodeamiento. Cuando un vehículo en movimiento toma contacto con el peatón, lo arrastra y luego es arrollado por las llantas del vehículo. Y aquí vemos, fíjense, en medio de las llantas, la pierna de la persona. Se nota. Maniobras imprudentes de tránsito, invasión de carril, adelantamientos prohibidos, adelantamientos en curva o contracurva, o conducir bajo los efectos del alcohol. También tenemos la imprudencia del peatón que cruza en lugares inapropiados o el uso inadecuado de las luces del vehículo que encandila al otro vehículo cuando está en desplazamiento. También el exceso de velocidad que provoca la pérdida del control, el volteo, el incrustamiento, la caída, encubiertamiento o el choque frontal. También tenemos la desobediencia de las señales de tránsito y obviamente el exceso de velocidad. Alcohol como factores causantes en accidentes de tránsito. La alcoholemia es el examen o prueba para detectar presencia del alcohol en la sangre de una persona. Los efectos de la alcoholemia dependen de una serie de condiciones personales tales como la corpulencia del vehículo, la sensibilidad individual,
circunstancias del momento, el ritmo de absorción, momento de la ingestión y el sexo. Corpulencia del individuo, si esta persona es gorda, flaca, delgada. Sensibilidad del individual. Hay personas, como algunos compañeros suyos, que con una botella de cerveza ya se marean. Hay otros que con una caja. Hay otros que con medio camión y así sucesivamente. ¿Verdad, chicos? Entonces la pregunta es, hay chicas incluso que se marean con un vaso o 2 vasos de cerveza. Hay otras que aguantan y toman 2 botellas. Hay otras que son más aguantadoras y pueden tomar hasta 5 o 6 botellas. Entonces, la sensibilidad de las personas varía, no es lo mismo. Circunstancias del momento, puede ser un momento de euforia, de tristeza, de depresión, de alegría. Ritmo de absorción. Este ritmo de absorción va a depender mucho si la persona ha comido antes de tomar y qué ha comido. Momento de la ingestión. Si la persona tomó antes de comer y después de comer siguió tomando o viceversa. Primero comió y después empezó a tomar. ¿Estamos? Y incluso puede que sea que solo almorzó y en la noche no cenó y desde ese momento está tomando. Entonces ese momento de la ingesta es muy importante tomar en cuenta. Y el sexo. Hombres y mujeres actúan de distintas formas al momento de conducir un vehículo. Los hombres son más osados, borrachos, que las mujeres. Por lo tanto, un hombre borracho es más peligroso que una mujer borracha. Doctrinalmente tenemos la tabla de alcoholemia. Tenemos los 5 periodos en los que se clasifican la ingesta de alcohol. Primer periodo, subclínico sin síntomas clínicos, retardo de respuestas a estímulo. Cuando se halla entre 0.5 a 5 gramos de mililitros de alcohol en la sangre. En el segundo periodo tenemos ebriedad eufórica, ¡yupi! ¡Yuhu! Excitación, pérdida de atención, disminución de reflejos y cambio visual. Tenemos desde 0,5 gramos por litro en la sangre a 1.5. Tercero, ebriedad absoluta, confusión. Eres mi hermano. Y agresividad y pérdida del control. Ya, vamos afuera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tenemos desde 1.5 a 2.5 gramos por litro en la sangre. Tenemos el cuarto periodo. Grave alteración de la conciencia, estupor, apatía, coma y descontrol muscular. Tenemos desde 2.5 a 3.5. Esto es muy peligroso porque esto es pérdida del estupor. La persona se empieza a desnudar, no se controla, no se da cuenta dónde está, no tiene coordinación de sus músculos, camina, se tropieza, se cae. Y esto puede incluso, si la persona es primeriza en estados alcohólicos, le puede llegar a un estado de coma. Y después tenemos el quinto periodo, que es un periodo de no retorno, y si hay retorno, de graves consecuencias fisiológicas y anatómicas. Tenemos el coma etílico, con una pérdida de una capacidad o pérdida de inteligencia, riesgo de muerte, con la saturación de alcohol en el corazón, en los riñones y en el hígado, la muerte de la persona, un paro cardiorrespiratorio,
un infarto del miocardio y una infección aguda en los intestinos que prácticamente daña la mucosidad y la capa mucosa del intestino delgado, del ilion y yeyunio. Entonces, hasta puede ser ocasionar úlceras sangrantes, hemorragias internas sangrantes, con la intervención quirúrgica, ¿no? Y esto se da desde 3.5 gramos por litros de sangre en la sangre. ¿Tienen alguna pregunta de esto, muchachos? En Bolivia, de acuerdo al Decreto Supremo número 659 del 6 de octubre de 2010, vigente hasta la fecha, se establece escala de sanción en su artículo 16, en la cual indica: queda terminantemente prohibida la conducción de vehículos autorizados para la prestación de servicios automotor público de pasajeros en estado de embriaguez. Se establece la siguiente escala de sanción, la misma que será aplicada por la Policía Boliviana a través del Organismo Operativo de Tránsito. Primer índice: de 0,0 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre. A los conductores que se encontraren en índices se identificará como sobrios, es decir, normales. Segundo índice: de 0.1 a 0.45 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre. Los conductores que se encuentren en estos índices no serán sancionados de acuerdo a lo previsto por el artículo 19 y siguientes del Decreto Supremo 0420. Sin embargo, deberán ser reemplazados por el conductor de relevo y no podrán continuar prestando el servicio. Tercer índice: a partir de 0,5 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre. A los conductores que se encontraren en estos índices se los tipifica como sancionables y son susceptibles de la aplicación de las sanciones penales correspondientes. Y ahora tenemos las controversias e infracciones. Tenemos los estacionamientos prohibidos o invasión de calzada, en el paso peatonal o paso de cedra, actos prohibidos, recojo de pasajeros en medio de la vía, conducir vehículos sin placa con vidrios galvanizados, no respetar la luz roja como vemos en estas imágenes, no respetar las señales de tránsito, de prohibido estacionar o prohibido girar a la izquierda o derecha. Estos conflictos de girar a la izquierda o derecha pueden ocasionar múltiples problemas, como vemos en esta imagen que les acompaña. Responsabilidad del conductor. Cuando un accidente ocurre en una bocacalle o franja de seguridad, la responsabilidad es del conductor. Responsabilidad del peatón. Cuando el accidente ocurre en la calzada entre un peatón y un vehículo, es responsable este mismo. Responsabilidad colectiva. Cuando un accidente resulten comprometidas 2 o más personas, la responsabilidad civil o penal recae sobre ellas según su grado de culpabilidad. Los factores de riesgo para la conducción vehicular es: 1. No revisar el estado de su vehículo. 2.
No respetar las velocidades máximas señaladas por ley. 3, el consumo de bebidas alcohólicas. 4, no respetar las señales de tránsito. 5, realizar adelantamientos de manera imprudente. 6, no usar el cinturón de seguridad. 7, no mantener distancia de un vehículo a otro. Y 8, usar incorrectamente las luces de adelantamiento. ¿Qué es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? SOAT. Es un seguro obligatorio para todos los vehículos públicos y privados que circulan en el territorio nacional. Otorga cobertura uniforme por daños ocasionados en accidentes de tránsito a peatones, pasajeros y conductores. ¿Qué cubre el SOAT? Cubre los gastos médicos por lesiones corporales o indemniza por incapacidad total o permanente de las víctimas o la muerte de un peatón, un pasajero o el conductor. ¿Qué hacer en caso de accidente de tránsito? El conductor del vehículo accidentado tiene que denunciar el hecho en las dependencias de tránsito y a la compañía aseguradora, en este caso Univida, para que las víctimas no tengan que pagar los costos de atención médica. El plazo de aviso a la compañía es de 15 días calendarios después de ocurrido el accidente de tránsito. ¿Cuándo no cubre el seguro SOAT? Cuando se determina que estuvo el conductor bajo los efectos de la droga, narcóticos u otro alucinógeno. 2, en estado de ebriedad, de acuerdo al grado de alcoholemia. 3, cuando no demuestre tener licencia de conducir vigente. 4, cuando el conductor sea menor de 18 años de edad. Y 5, cuando los datos en el certificado no correspondan al uso que se da al vehículo. Casos excluidos de la cobertura del SOAT. Cuando hay competencia de vehículos. Cuando se da en accidentes en fábricas. Cuando se da terremotos. Cuando existe un accidente fuera del territorio boliviano, o sea, en el extranjero. Cuando existe guerra o conflicto armado y cuando el vehículo es usado para cometer un suicidio. ¿Qué ocurre de no identificarse el vehículo que produce el accidente? El FISO se dará a cargo de pagar los gastos médicos, hospitalarios o las indemnizaciones por muerte o invalidez. ¿Qué es el FISO? Es un fondo conformado obligatoriamente con aportes del dinero por las entidades aseguradoras que operan con el SOAT para pagar los siniestros producidos por los vehículos no identificados que se dieron a la fuga. Imagen referencial de la carretera La Paz-Oruro, donde existió triple colisión con la muerte de 4 personas y 36 heridos y daños de consideración. Transporte Copacabana MEM. La Paz Cochabamba, Copacabana, 4 muertos e incrustación de un auto en un camión por exceso de velocidad, falla de frenos. Impacto contra kiosco, provocar el deceso de 2 personas. Incendio del Surubí. Choque frontal de un bus y tráiler, causan 8 muertes. Accidente Potosí-Oruro. Hasta aquí tienen alguna preguntita. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta?
Bueno, el perito encargado de hacer la investigación de un accidente de tránsito, por lo general es un agente de parada de la División de Accidentes de la Unidad Operativa de Tránsito o de la División de Accidentes de la Policía Caminera. Es importante que nosotros sepamos eso, porque cuando hay un accidente de tránsito debemos de dirigirnos precisamente a ellos para tratar de asesorar a la víctima o al conductor. En un accidente, cualquiera sea su característica o naturaleza, considerando primero el factor de impresión, el peritaje en accidentes de tránsito tiene o se presenta en diversas situaciones dependiendo cómo se presenta el siniestro. Por un lado, se toman en cuenta ciencias clásicas como la física, la matemática, la ingeniería y la medicina. Tomando en cuenta la ingeniería, tenemos la ingeniería vial y la ingeniería mecánica. Esta ingeniería vial o ingeniería de las carreteras es el trazo que se hace para la construcción de un camino. Por lo general, un ingeniero vial en Bolivia no existe. Lo que se toma en cuenta ahí es un topógrafo, por si acaso, o ingeniero civil. En cambio, en la ingeniería mecánica o ingeniero mecánico es el que va a evaluar las características y condiciones del vehículo objeto del accidente. De la misma forma, tenemos una multidisciplinaria especialidad en accidentología, especialmente en la traumatología. Pues ahí tenemos el cirujano, plástico, maxilofacial, neurológico, neurocraneal, angiólogo, dependiendo la parte en la cual la persona ha sufrido el impacto. ¿Cuál es la técnica operativa en estos casos? Observación visual de toda la escena, demarcación de huellas e indicios, toma fotográfica, construcción del croquis, examen de los vehículos y redactación de la inspección ocular en acta. En el examen mecánico se debe ser instruido para que el informe abarque 3 aspectos fundamentales: el estado de transitabilidad entre la caja de cambio, el embrague y el freno y la dirección. Localización del impacto, dónde fue el impacto, si fue adelante, atrás, a un costado. ¿Y qué daños ha sufrido este vehículo a consecuencia de esta situación? Aspecto fundamental son los datos ambientales. Se debe observar y tomar nota detalladamente de las condiciones ambientales. El aspecto climático del momento se le debe adicionar al análisis de la problemática mecánica. Ejemplo, la neblina, ya que este instruye en la visibilidad del conductor. Muy común por el sector de Corani. Datos que deben obtenerse en el accidente. La ubicación, qué ruta, qué kilómetro, qué jurisdicción, qué distancia aproximadamente de un lugar a otro. Fecha y horas de accidente, día, mes, año, horas y minuto. Condiciones climáticas, día lluvioso o nevada, neblina, u otros datos meteorológicos que resulten de interés. La calzada, tipo, estado del mismo, ancho de la calzada, número de carriles, ancho y condiciones de las banquetas, entre otras cosas. Señalización del vial existente. Existen semáforos, carteles indicadores, preventivos, reglamentarios, informativos, velocidad máxima admitida y otros de importancia. La iluminación del tipo, artificial, con lámparas incandescentes, halógenas de mercurio, entre otras cosas. Características de tránsito, tipo de tránsito, con vehículos de mediano porte, liviano, pesado, con flujo intenso, baja circulación vehicular,
y otras que pueden resultar de la importancia para el accidente. Tipo de accidente: frontal, perpendicular, urbano, interurbano, simple, complejo, rural, entre otras cosas. Víctimas: muertos, heridos graves o heridos leves. Indicios existentes: frenadas, pinturas, rastros de faros, sangre, agua del radiador, manchas de aceite, partes mecánicas del rodado, entre otras cosas. Identificación y ubicación del área geográfica del impacto. Sobre la base de los indicios hallados, bruscos cambios de dirección en la frenada, rastros de aceite, agua, barro, desprendimientos de elementos, planos bajos de los móviles, entre otras cosas. Vehículos involucrados: posiciones que ocupan vehículos, tipo, marca, modelo, dominio, acoplado, dominio, carga, peso, aproximado, apellido y nombre de los conductores, cantidad de ocupantes. Estado de transitabilidad de los rodados: luces, frenos, dirección, cambios de marcha, bocina, limpia parabrisas, espejos retrovisores internos y externos, neumáticos, zonas de impacto y daños. Después tenemos observaciones. En este ítem se incluirá cualquier otra información que resulta de interés para la investigación del hecho de tránsito. Y aquí vemos un diagrama que se utiliza para realizar un croquis del lugar de los hechos de tránsito. Aquí tenemos unos informes que presenta la división de accidentes correspondientes. Fíjense, hasta con gráficos muestran las características del vehículo y todo lo que pasó en el mismo. La Ley Municipal de Cochabamba, Ley 334, establece la provisión para conducir usando celular, provisiones para conducir mensajeando por celular, la obligación de usar el cinturón de seguridad, la obligación de usar casco de motocicleta y las restricciones vehiculares tomando en cuenta el número de placa y el día. Lunes 1-2, martes 3-4, miércoles 5-6, jueves 7-8 y viernes 9-0. Con eso hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Preguntas.